Oiga, buenas noches, jóvenes. Buenas tardes. Son las 5:43, domingo 19 de octubre. Me encuentro aquí en mi apartamento y viendo la tecnología, viendo celulares inteligentes, portátiles, se abren, se cierran, que tienen 3 pantallas. Oiga, yo les voy a hablar, hablando de todo eso, les voy a hablar acerca de los aparatos eléctricos o electrónicos que existían en mi santo hogar cuando mi padre aún estaba vivo y yo era un pequeño joven que habitaba en la esquina del barrio La Victoria. ¿Qué les digo? En mi casa, al comienzo, porque yo recuerdo que en mi casa más o menos años 68, 69, no había televisor. Solamente existía un radio Philips rojo que tenía 4 botones, no tenía 3 botones, perdón. Tenía el primero que era el volumen, tenía el segundo que era para cambiar si yo quería escuchar radio o quería escuchar de pronto un auxiliar, porque mi papá ese radio le adaptaba un tornamesa y el otro era para las emisoras. Yo ese radio lo movía tanto, pero lo movía era porque cuando yo le daba el segundo volumen, el segundo botón, él cambiaba de rojo a blanco. Y yo se le daba y le daba y le daba. Todo el día pasaba yo haciendo eso. No había una persona que me dijera, deja de hacer eso que lo vas a dañar. Ese era el radio, ¿qué? Primer radio que yo escuché en mi casa, que yo vi en mi casa. Tenía un sonido perfecto, Philips. Era donde mi padre, cuando al despertarse, escuchaba reminiscencias musicales con Consuegra Donado. Después de eso, mi papá tenía el tornamesa donde escuchaba música, donde Jesús María de la Hoz Maldonado le colocaba las canciones, le colocaba la música a los long plays. Porque en esa época no había emisora FM y todas las emisoras daban una canción y conversaban. Después, mi papá conversó, yo no sé cómo llegó a mi casa o cómo se convirtieron en amigos el señor Montoya, que era un técnico, radiotécnico, y mi padre. Yo creo que sería por viejita querida, la esposa del señor, que vivían en la 10 con 40B. Bueno, él trajo un aparato, una máquina donde mi papá también comenzó a colocar música. Ahí. Estaba hablando de la música, pero antes de eso, con la cuestión de la televisión, nosotros no teníamos televisión y teníamos que ir a las casas ajenas a molestar, que eso era lo que nos decían. Porque analicen, iba Jesús, Roberto, John y mi persona y nos poníamos en la ventana a ver televisión. ¿Qué hacían las personas? No cerraban las ventanas. Eso lo hacían en la 40B con 14. Lo hacían a la vuelta, lo hacían en la 40B entre 10 y 11. Recuerdo yo que no cerraban las ventanas. La única persona que nos daba acceso para que nosotros viéramos televisión todos los días de 6 a 7 de la noche era la señora Gertrudis, la esposa del señor Ismael Cantillo. Era la única que nos dejaban. Claro, pero John comenzaba con su vaciladera mientras estábamos viendo televisión y ahí no se acaban. Porque nosotros no tenemos televisión. No sé cómo hizo mi padre y se consiguió un televisor de segunda, grande, que venía con su escaparate y dentro venía el televisor.
Ese televisor se abría la tapa de encima, donde había el televisor para encender el botón para prender y apagar, perdón, y el otro para los canales. La pantalla era verde. Teníamos que colocarlo mitad dentro del cuarto y mitad fuera para que le pegara la brisa. ¿Por qué? Porque era un televisor de tubos. Al ser un televisor de tubos se calentaba y cuando se calentaba, ¡puf!, se apagaba. No recuerdo exactamente la fecha, solamente en mi imagen en este momento ya está el televisor en mi casa. Yo ese televisor lo prendía los domingos en la tarde para ver televisión. Y lo prendía los lunes para ver El Llanero Solitario con mi papá. Eso era lo que yo hacía. Entonces, ese televisor estaba ahí. Veíamos El Llanero Solitario, porque en ese tiempo la televisión colombiana era en blanco y negro, y lo veíamos ahí todos tranquilos, todos felices y contentos. X día de mi pasado, ese televisor se dañó y mi papá se lo llevó para que lo arreglara un señor que vivía donde está hoy la cancha de la Magdalena, pero la que está primero por acá, la que está entre la 31 y 32 más o menos. Bueno, ahí estaba ese señor. Yo iba todas las tardes a preguntar, ¿ya el televisor está listo? Oiga, era un televisor viejo. Pero mi papá no tenía para más. Entonces mi padre me mandaba a mí, oiga, qué alegría cuando, yo creo que era la 9ª o 10ª vez que yo llegaba allá, y el señor me dijo, sí, dile a tu papá que ya el televisor está arreglado. Porque el televisor no prendía, no salía imagen. Entonces mi papá fue y lo trajo. Oiga, qué alegría tan inmensa cuando volvió la televisión nuevamente a nuestro hogar. ¿Por qué? Porque mi papá se entretenía viendo televisión. Claro, él también se entretenía escuchando en la radio Arandú, Calimán y desfile deportivo con el señor Chelo de Castro y la cabalgata deportiva de Gillette. Entonces llegó el televisor nuevamente. Para esa época llegó un joven que se llamaba Baltasar. Era hijo de Amparo Josefina, padre desconocido, y hermano de Justina. Ese señor estaba ahí. ¿Por qué le digo señor? Porque él era mucho mayor que nosotros. Y estábamos viendo televisión, Jesús, Roberto, John y mi persona y Alberto. Y él también se metió a ver televisión. Pero nosotros no queríamos que él viera televisión. ¿Por qué? Porque la ropa que él tenía olía a sudor y a nosotros nos molestaba. Entonces nosotros decíamos que se salga el gordo, porque le decíamos el gordo. Que se salga el gordo, que salga el gordo, y él no se quería salir. Vea, y en uno de esos, que se salga, que se salga, que se salga, y John lo empujó. Entonces él dice, me voy. Y entonces, para levantarse, él se apoya en el televisor así. Al apoyarse, ese televisor tenía 4 patas, pero en las patas tenía ruedas. Claro, al apoyarse, el televisor se movió, vea, y se vino para adelante. El sonido, el estrépito más grande del mundo. ¡Pra! Mediodía. Llegó mi madre adorada.
¿Qué pasó? El gordo tumbó el televisor. Levántenlo. Lo levantamos. Préndanlo. Si él estaba prendido, no servía. Al llegar mi padre, iba a ver televisión. ¿Qué pasó? El televisor se dañó. ¿Por qué? Por esto y por esto. Porque ellos no querían que el gordo viera televisión. El gordo se apoyó para levantarse, pero como tenía ruedas, se vino hacia adelante. Se jodieron. Es mi padre. Jodidos. No compró televisor. No compró televisor. Castigo, ¿por qué? De pronto por el hecho de que nosotros no queríamos que X personas viera televisión. Entonces, comenzó a trabajar Roberto, comenzó a trabajar Jesús. Roberto trabajaba en Icromo, Jesús trabajaba en Traxpac con el señor Robert McSwain. Y compraron un televisor. Crown, televisor marca Crown. Lo colocaron. Tenía 4 paticas. Hermoso. 1, 2, 3, 4 botoncitos de 12 porque nada más eran para supuestos 12 canales, pero en Colombia nada más existían 2. Existía señal Colombia, pero no llegaba a Barranquilla. Y de esos 2 canales, el canal 2 no entraba bien. Bueno, lo trajeron. Vea, y nosotros comenzamos a ver televisión ahí. Pero el canal 2 no entraba, que era el canal 2 donde daban los mejores programas y daban El Chavo. Año 70 y pico. Vea, yo no sé qué hice yo o con quién hablé yo, pero decían que el canal 2 entraba era por canal UHF. Y yo sí era necio porque yo sí me veía el televisor y por detrás le colocaba la antena. No, nunca entró. Año 77, 78. ¿Por qué recuerdo tanto? Porque yo estudié en el Agustín Nieto Caballero para esa época. Bueno, el televisor ahí estaba funcionando. Ya con el tiempo el televisor porque era triple prensado, y entonces ya las patillas comenzaron a fallar, ya estaba cojo. Entonces lo cogieron y lo pusieron en una mesa. Listo, eso fue el televisor. Radio ya comenzó, llegó a mi casa, mi papá compró una grabadora Crown color negro. Esa grabadora Crown vino con un cassette que tenía cinta poquita, era para probarlo, era de sonido, para que probaran el sonido. Marca Crown también, un cassette marca Crown. Y entonces yo colocaba, entonces ahí estaba el sonido. Sonidos de pájaros, sonidos de diferentes para que uno escuchara la calidad del sonido. Tenía tecla de pausa, tecla de stop, tecla para adelantar, tecla de play, tecla para retroceder y la roja que era para grabar porque tenía que hundirse simultáneamente con la play. Tenía un botoncito, un palito que era AM, onda corta, SW1, SW2. Ese era la grabadora. Tenía su volumen y su bajo. Esa grabadora sonaba hermoso. Ahí fue donde yo comencé a tener conocimiento de los cassettes. ¿Por qué? Porque creo yo, el primer cassette que llegó a mí fue un cassette también Sankey, que yo me encontré frente a donde Iván Palacio. Después con el tiempo vine a saber que ese cassette era de Ricardo Pla. Entonces yo cogí el cassette y lo colocaba y escuchaba la música que estaba ahí. Me causaba curiosidad. Después comenzó Roberto a comprar cassettes en caseta de Diomedes. Roberto llegó a tener una colección de más de 50, 60 cassettes. Marca Silver, marca Crown, marca Maxwell. Él tenía todo de diferentes colores.
A mis manos llegó un cassette en Maxwell, papelito amarillo. Ese cassette era cinta magnética y yo grababa. Después lo que grababa ya no me gustaba y grababa después encima. Ese cassette tenía la particularidad de que si tú grababas, el sonido permanecía igual. Pero hay otros cassettes, como los TDK, que esos te grababan bien la primera vez, pero la segunda vez ya la calidad del sonido se iba perdiendo. Y la calidad de la cinta no era muy buena. ¿Por qué? Porque hacía que se enredara en las bobinas de la casetera y ahí comenzaba ya el problema. En ese cassette amarillo yo grabé la voz de mi madre, de mi abuela. Decía, quiero agua. Ella decía eso. Ya estaba envejeciendo y yo grabé como 10 minutos de eso. Una anécdota: con el tiempo, yo le coloco ese cassette a mi madre. Cuando mi madre escuchó eso, mi madre rompió en llanto. ¿Por qué? Porque mi abuela ya estaba perdiendo la realidad, la noción de la realidad, y hablaba cosas ya del pasado. Y nosotros la vacilábamos. Qué tristeza siento en ese momento. Pero mi madre sucedió. ¿Qué hice yo con la cinta? Ya yo cogí ese cassette. Le saqué la cinta y la hice chicha. La dañé. ¿Por qué? Porque yo no quería volver a causar en mi madre ese dolor tan grande. No porque lo que se decía, sino porque ella escuchó la voz. Me encontré un cassette, no sé de quién, yo creo que ese era de Roberto, que Roberto lo compró, donde estaba Aníbal Velázquez. Pero era José Velázquez el que cantaba ahí. Habían dos canciones que no se encuentran en el internet, que era Pan con mantequilla, que más o menos la melodía decía así: lo que a mí me gusta, no, pan con mantequilla, lo que ya le gusta, pan con mantequilla, ya no le gusta el bollo, se le daña la mejilla, ya no le gusta el bollo, se le daña la mejilla. Yo la molesté, solo por un rato, me dijo, fuera contigo, yo vivo en el 84. Ese disco no está en el internet. Ese disco estaba ahí. Roberto llegó a tener tantos cassettes que se le comenzaron ya no le prestaba atención a esos cassettes. Después esa grabadora se dañó y mis hermanos compraron una de 2 parlantes marca Silver, que era plateada. La compraron para un 7 de diciembre cuando sacó Diomedes el long play de Diana. Diana del alma, cariño mío, ven a darte cuenta cómo he quedado desde ese día que te vi partir. Pero compraron el cassette original de la CBS. Comenzaron a colocar ese cassette desde las 7 de la noche. Yo no tomaba, me acosté a dormir, me desperté a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, para colocar las velitas con mi madre y mi padre, y todavía lo colocaban y lo volteaban, lo colocaban y lo volteaban. Hermosos recuerdos del pasado. Recuerden que el pasado, sí, el pasado ya pasó, pero no se debe olvidar el pasado. Esa grabadora era grande, era muy bonita, utilizaba pilas de las grandes. Después de esa grabadora no se tuvo más grabadora en la casa. No se tuvo más grabadora. Ya mi padre comenzó a decaer físicamente y saludablemente, cualquier cuestión de salud. Ya oscureció. Y listo. Esos fueron los aparatos que se utilizaron en mi casa.
Aparte de los radios que mi papá le colocó a mi madre, que eran unos televisores, unos radios grandes, unas radiolas, que traían dos botones grandes, uno para el volumen, otro para las emisoras, y tenía AM, onda corta 1, onda corta 2, onda corta 3, y listo. Y la otra para sacar las teclas. Que mi papá, el primero fue marrón, después mi papá se lo pintó con un soplete que él trajo, verde menta. Y después a mi padre le entró la locura como a Melquiades y con el señor, el de 100 años de soledad, como el coronel Aureliano Buendía. Mi padre compró pintura salmón y pintó todo de salmón. Pintó la nevera de salmón, pintó las sillas de salmón, las sillas del comedor que eran cromadas, pero ya perdieron el cromo. Pintó la bicicleta de salmón y pintó la radio de salmón. De cosa mi mamá dijo, ¿por qué no pinta toda la casa de salmón? Bueno, esos fueron los aparatos. Después llegó mi abuela con un radio rectangular. Tenía dos botones laterales, uno para prender y apagar y otro para las emisoras. Arriba tenía un botoncito que era para AM y onda corta. Que ese era el radio que yo cogía a las 3 de la mañana para escuchar las emisoras de fuera. Eso. Ese radio era de pilas, tenía 4 pilas de las grandes Ever Ready. Muy bueno ese radio, tiene un buen sonido. Ya después, con el tiempo, ya llegó la tecnología. Pero nosotros no tuvimos más. Ya después las grabadoras comenzaron a fallar. Y cuando comenzaron a fallar, ¿qué? Yo cogía un lapicero porque yo no sé qué, por qué me dijo, devuélvelo. Entonces yo cogía el lapicero, se lo metía al cassette y lo devolvía rápidamente y lo colocaba otra vez. Alberto consiguió, se encontró, yo creo que el Licho le dio a él un cassette de Brillantina. Grease, John Travolta, Olivia Newton-John, donde estaba la banda sonora original. Llegó un amigo de John que era Ismael. Ismael era el hijo de la señora Nadia. Nadia, la señora que enseñó a coser a mi mamá. Le dijo a Alberto, préstame el cassette. Alberto le prestó. No se deben prestar ni libros, ni cassettes, ni discos, porque eso se pierde. Le prestaron el cassette. Él tenía una grabadora larguita. Larga, así. Y él colocaba el cassette ahí, pero esa grabadora tenía era solamente un botón, donde tú lo colocabas aquí, play, tac, devolvías, play, tac, adelantabas, tac, tac, grababas, tac, tac, play, tac, para atrás, tac, grabar, tac, adelantar, tac, play, tac, atrasar. Eso dañó el cassette. Entonces, cuando él le devolvió el cassette a Alberto, Alberto lo colocó en la grabadora, ese cassette. O sea, se había dañado todo, la cinta se había dañado toda. Comencé yo a revisar y fue que la cinta llegó un momento en que se dobló, de pronto porque se dobló y quedó al revés. Entonces él como que la sacó, la manipuló con los dedos, la volteó y la colocó igual. Pero esa, en los cassettes, existe una particularidad que si usted lo tocaba con sus dedos, creo que era por el magnetismo o algo así, se dañaba automáticamente. Era como cuando se velaban las cámaras.
Se dañó eso. Hubo un problema grande. No, que este man dañó, que este man dañó el cassette y todo lo demás. Bueno, bien, listo. La señora Gertrudis llegó a nuestro hogar. Ella estaba vendiendo cámaras fotográficas y mi mamá quería una cámara para nosotros. Ella llegó con dos cámaras. Una cámara pequeñita y otra cámara de fuelle. De fuelle. Cuando uno la abría, salía un acordeón, estaba. Entonces, mi mamá se quedó con la cámara de fuelle porque era muy bonita. Fueron a averiguar el centro, porque todo era en el centro. Fueron a averiguar el centro y le dijeron que ya no existían rollos para ese tipo de cámaras, porque ese tipo de cámaras era obsoleto. Entonces, ya los rollos eran pequeñitos y ya estaban viniendo como en unos tamborcitos. Bueno, se devolvió esa cámara. No, que necesitamos una cámara para tomar fotos y tal, que no sé qué. Como yo era el que trabajaba lavando carros y vendiendo perros calientes y cigarrillos, yo junté. Creo que la cámara me costó 10 pesos. Yo tuve la cámara. Kodak. Hermosa cámara. Le compraba los flashes de Fujiyama, que era muy bueno. Verdes. Ve, comencé yo a tomar fotos. En mi casa hay una cantidad de fotos, pero esas son que yo tomaba. La cantidad de fotos. Tomando las fotos. Le tomé foto a mi abuela, a mi madre, le tomaba foto a la nena cuando estaba pequeña, a mi casa, a Roberto, a Agustina en el patio, un perro que existía que se llamaba Manduco, unas perritas que se llamaban, creo que era Azucena. Entonces, allí comenzaron a quedar grabados los recuerdos. La bicicleta verde, mi papá me compró unos zapatos, porque recuerdo ahora que yo tomé una foto, me tomaron una foto donde estoy yo con los zapatos marrones, hermosos, hermosos zapatos. Yo recuerdo dos zapatos que me compró mi padre. Uno eran Croydon, verde policía clarito con negro. Y entonces eso, la cámara fotográfica. Y comenzamos a guardar fotos y a revelar fotos y guardar fotos y todo lo demás. Las fotos de diciembre 31 están ahí, del 1 de enero fueron tomadas con esa cámara. Pasó eso, ya no se compró más nada. ¿Por qué? Porque comenzó la cuestión económica, porque como mi papá trabajaba en Aerocóndor, no le pagaron nada. Mi papá se quedó esperando. Y entonces ya después comenzaron a aparecer aparatos. Ya. En mi casa apareció una grabadora larguita de esa. Muy bonita, creo que era yo no sé quién la llevó allá. Pero ya estaba y nosotros escuchábamos música y era muy bonita. Comenzó Alberto Liz a aparecer con unos Walkman, en un radio con unos audífonos. Comenzaron a llegar los Dixman. ¿Por qué? Porque John tenía amistades que tenían dinero y como que le prestaban esos aparatos. Recuerdo un Dixman que llegó a Alberto Luis amarillo, que por ahí estuve hablando con él, me dijo que él lo empeñó. Se perdió. Entonces ahí fue cuando ya comenzó a aparecer un poco la tecnología más avanzada. Después compré yo un equipo de sonido. Compré un televisor. Y cosas así. Porque ya me casé, ya esa es otra historia.
En esa grabadora Crown, mi padre me dijo, grábame una canción cuando salga. Esa canción la ponían todas las tardes, tipo 3:30, 4. Y yo compré un cassette verde TDK. Lo metí y esperé a que saliera la canción. Esperando. Cuando se acabó la canción, ya tiene que venir por ahí. Y yo con los dedos así. Apenas comenzó la canción, se la grabé a mi padre. Ya mi padre estaba enfermo. Comenzó el Parkinson. 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. El que tenga estas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. Mi papá ya estaba enfermo. Y yo creo que él sabía lo que tenía y sabía que el Parkinson era progresivo. Él iba a morir. Y yo le colocaba esas canciones. Mi padre dejó de tomar. Y listo. Entonces, pasando de la tecnología que existe en este momento con la inteligencia artificial, que es algo, yo digo, estupendo, genial, pero a la vez es peligroso, porque nos puede manipular. Volviendo al fantástico pasado, el fabuloso pasado de George, recordando los primeros aparatos eléctricos que llegaron a mi casa. Sin mencionar la nevera, porque nosotros no teníamos nevera. A mi papá le gustaba mucho el color verde menta y esa fue la primera nevera que colocamos. Recuerdo, para anotar antes de terminar, que mi mamá asistía a un almanaque que estaba colocado en la pared. Ya no tenía los meses, pero en la parte de atrás tenía las fechas en las que se fueron comprando todos los electrodomésticos. Lástima que yo no tuve la precaución para ir guardando esas cosas. Lástima. Entonces, pasando de la inteligencia artificial, volviendo al pasado, recordando los radios, las radiolas, las grabadoras, los cassettes. Ese fue el pasado. Esa fue la tecnología que nosotros vivimos y con la cual compartimos con mis padres y mis hermanos. Gracias a Dios, esos recuerdos bonitos no se olvidan. Y más aún ahora que en este canal yo estoy tratando de dejar como que una huella digital acerca de cómo fue mi pasado. Espero que les guste. No tengo espectadores, no tengo suscriptores, no tengo nada, pero así es. Un abrazo. Les habló George, domingo 19 de octubre, 6:15 de la noche.